Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Quantified Nation. Ya estamos en Quantified Nation número 19 y hablábamos aquí de la elasticidad, precio, el marketing y la elasticidad, precio. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Jesús. Pues un tema apasionante, el precio. Hemos dicho en alguna otra ocasión, ¿no? Que al final el precio es una variable importante del marketing mix y que hay que mirarla, que de hecho es la variable que más impacta directamente en la facturación. Vamos a hablar de ella. Quantified Nation 19. Marketing y elasticidad de los precios. Y además a mí esto me encanta porque yo me acuerdo de las clases de economía, de microeconomía, donde se habla de que la demanda es en función siempre del precio y que la elasticidad precio, pues eso se trabaja a nivel fórmula, a nivel optimización, que sí es verdad, en una probeta, ¿no? Porque al fin y al cabo ese modelo económico de elasticidad precio pues no tiene en cuenta otras variables, y en marketing pues tenemos que tener en cuenta todas las variables, claro, no nos vale solo con ceteris paribus de la economía, pero en este caso es como tú dices, que muchas veces es una gran olvidado el precio. Correcto. Bueno, mira, aquí hablamos de elasticidad y lo que hacíamos era un poco para hacerlo más tangible, hacíamos unas pequeñas simulaciones en la newsletter que las podéis ver allí, pero básicamente había como una matriz de escenarios donde teníamos una marca con alta elasticidad al precio y baja elasticidad al precio. Sabéis que la elasticidad al precio por convención se pone negativa o por a veces se dice positiva, pero en el fondo se sabe cuanto más caro menos se vende, ¿no? En las fórmulas tienes que meter la negativa para que todo cuadre, pero a veces se dice mayor, pero en realidad es menor, ¿no? Y después la otra parte de la matriz era la rentabilidad, porque muchas veces hablamos de elasticidad del precio y pensamos mucho en el revenue, en el top line de la empresa, pero hay que pensar también en el bottom line, ¿no? Y hacíamos dos escenarios como idealizados de una empresa que está vendiendo con mucho margen y una empresa que está vendiendo a poco margen. Y hacíamos unas curvas y en base a eso pues, íbamos viendo. Y yo creo que ese punto que añadiste, el del margen es muy relevante, ¿no? Porque al final, o sea, si nosotros vemos que, y el mensaje general, ¿no? Oye, a través del marketing podemos conseguir que la elasticidad precio se reduzca o ¿no? se incremente, es decir, que el usuario sea menos elástico al precio, es decir, poder subir el precio y poder mantener la demanda de tus productos gracias al marketing, pero esto es algo que no es una regla, no es una fórmula lineal, claro, y que depende de muchas variables, pero que introducir esa idea del margen yo creo que es muy relevante, ¿no? Y esos distintos escenarios que al fin y al cabo lo que te dan son recomendaciones muy específicas. Sí, correcto. Pero hay una cosa que es que se dice mucho y es que el hecho de estar invirtiendo en marketing hace que tu marca sea menos elástica. Y esto es importante y es verdad y lo hablábamos en alguna otra newsletter. Pero el punto de partida es hasta qué punto tu marca ahora mismo está siendo rentable. A la hora de venderla estás pudiendo justificar, ¿no? Un precio adecuado para la cantidad de imagen de marca que estás teniendo, ¿no? Y es donde entra la rentabilidad, porque es que de algún modo el hecho de moverse en los precios no tiene que ver solo con la elasticidad, tiene que ver también cómo vas a posicionarte. Y lo que veíamos, y aquí el primer insight era, es que si estás en una situación de muy baja rentabilidad, realmente no tienes que preocuparte tanto por la elasticidad, porque aunque para recuperar esa rentabilidad tengas que aumentar precios y digamos que caigas desproporcionadamente en volumen, porque como realmente ese volumen no lo estabas vendiendo de ningún tipo de manera rentable, tienes que salir de ese agujero de la baja rentabilidad. Porque es la única manera de empezar este ciclo virtuoso que muchas empresas utilizan, que es de tener una gran imagen de marca que vaya asociada con una cantidad de precio adecuada, de manera rentable, que eso facilite que puedas invertir en marketing para seguir creando imagen de marca, ¿no? Ese ciclo. Pero si estás atascado, digamos que de las primeras tienes que intentar desatascar. Es decir, que para entrar en el círculo virtuoso, ¿no? De marketing y producto con un precio menos inelástico, se necesita algo. O sea, tú no puedes estar en un margen mínimo con una commodity, ¿no? Produciendo algo que ni siquiera tienes una marca. Necesitas diferenciarte, necesitas crear algo más único, necesitas conseguir un margen para a partir de ahí poder, a través del marketing, crecer y poder subir precios y aumentando todavía más tu marca. Y sobre todo que no nos obsesionemos con cuál es tu elasticidad si ahora mismo tu situación, digamos, que de rentabilidad es muy baja, porque no es lo que te va a impactar y es muy fácil echar números. Aquí echábamos unos números en la newsletter, después cada empresa sabe sus números y que eche los números. ¿Vale? Después teníamos el otro escenario. Estamos en un escenario de alta rentabilidad.
Entonces ahí sí que hay que ser más cuidadoso sobre qué elasticidad tenemos. Si tenemos elasticidad de 2, 3, 4, elasticidades altas, ¿no? En negativo, recordad siempre, pues claro, ahí hay que ser muy cuidadoso con las subidas, porque si tú haces una subida de precio agresiva con una elasticidad de 4, pues no te va a compensar, porque como ya estás teniendo una rentabilidad alta, la pérdida de volumen no te va a acabar de compensar, ni en el top line ni en el bottom line. Y ahí hablábamos, ¿no? del poder que tiene el marketing para poder reducir esa elasticidad. Mientras tú estás haciendo el cambio en tu posicionamiento de precios, si tú lo vas acompañando con una campaña, digamos, de comunicación que va asociada, pues puedes reducir la elasticidad y de algún modo que esa caída en volumen sea más baja. O quizás va primero, ¿no? Que primero tenemos que conseguir esa inversión en marketing que cambie la probabilidad de compra o la favorabilidad que puede tener el usuario con respecto a tu producto para que pueda afectar a la elasticidad. Como una cosa debe de ser consecuencia de la otra. Y todo eso, al fin y al cabo, cuando jugamos con precio y jugamos con márgenes, que por porcentaje se te puede ir al lado no rentable en un momento. Pues sí. Bueno, ahí os dejamos en todos los escenarios, pero realmente estos números son muy, muy fáciles de hacer. Realmente lo más difícil de esto es la formulita de la elasticidad, que es un poquito puñeterita en su tratamiento, pero no viene a ser más que unas multiplicaciones y divisiones. No tiene más historia, o sea que bueno, yo creo que os invitamos todos a echar un ojo, por supuesto, en la newsletter y también a echar unos números en cada una de vuestras casas. Y que esto requiere también testing, por así decir, porque si no tienes distintos puntos de precio, si no tienes distintas referencias, es muy difícil obtener la información adecuada para poder calcular, ¿no? Estos valores dinámicos. Realmente lo puedes hacer en base a históricos. Marketing mismo le puedes meter las variables de precio. Es complicado porque te basas en históricos. Muchas veces el tema del precio, muchos precios psicológicos, está el precio contra la competencia. Es un tema bastante delicado. Yo creo que hay que acompañar a veces de investigación en laboratorio, haciendo conjoins o posicionamientos de precios, porque depende mucho de las interacciones. Es muy, muy, muy complicado. No es una cosa en abstracto. No es lo mismo pasar de 1 a 2 euros que 2 a 3, que quedarte en 1,99. Si estás pasando el umbral de donde está la competencia, yo creo que hay que pensar a veces, todo es muy distinto, pero pensemos en cómo queda un lineal, ¿sabes? Cuando te pasas de precios. Puede ir acompañado muchas veces también de cambios de formato. O sea, es importante el precio por unidad, el precio en absoluto. Es bastante complejo, y hay mucha ciencia al respecto, pero al menos hay que dedicarle un pensamiento, ¿no? Y es verdad que en áreas de marketing measurement o en un MMM, sí es verdad que siempre decimos que tiene que estar el precio, pero la forma en la que está, cómo afecta el margen y cómo de inelástica es la demanda o elástica, son variables que son como derivadas, ¿no? Que cuesta más introducir, pero que también intrínsecamente tienen que estar consideradas cuando se hace un modelo. Yo las he visto metidas. Se puede meter de muchas maneras, ¿no? Porque al final, igual que en MM, tienes que hacer una elección de qué estás metiendo. Si estás metiendo precio absoluto, relativo, tal. Yo creo que para ser muy, muy preciso y estratégico, hay que meterle escenarios en laboratorio, porque esto es muy complicado. Escenario, claro, porque al final dices, si introdujo precio, es que al final también tienes que introducir el precio de la competencia. Claro, si claro. hay algo de referencia a ello, temas de costes también, si nos ponemos así, entonces siempre Sí. que, ¿no? Esto no puedes simular el mundo completo. No puedes. Del mundo. Es complicado. Muy bien. Oye, ¿qué teníamos de novedades? Que había bastantes novedades, ¿no? Pues sí, teníamos aquí una propuesta, quizás como no oficial de Google o de expertos dentro de Google, sobre cómo utilizar redes neuronales para el marketing measurement. Y lo llamaban además con ese, ¿no? Un buen marketing que tiene, el Next Generation Neural Networks o NNN. En vez de hacer MMM, pues hablan de NNN. Esto es un artículo que recuerdo que verlo en verano y la verdad es que, ¿no? Como cuando empiezas a leerlo es como muy emocionante porque te cuenta cosas que no habías visto antes, pero sí es verdad que luego tampoco le he visto mucha continuidad, ni tampoco es como que una propuesta como muy alto nivel de, oye, ¿cómo podríamos utilizar recursos de redes neuronales para entender mejor el marketing, más allá de hacer un MMM al uso o con tecnología bayesiana, ¿no? Para poder ya no solo utilizar información más cuantitativa, series temporales, sino también más cualitativa, ¿no? Y quizás eso es lo que más me llamó la atención aquí. Bueno, era un paper interesante. Yo creo que van por ahí y tal. Después efectivamente, no ha tenido seguimiento, no se ha transformado en producto. A mí lo que más me resultó interesante era el hecho de utilizarlos. Igual sabes que en los LLMs las palabras son vectores en un espacio multidimensional, ¿no? Y aquí los inputs, en vez de ser las impresiones o la inversión o lo que fuera, también eran vectores en ese espacio n-dimensional, con lo cual pueden incorporar como muchas más cosas. Igual que tenemos
que tenemos en Meridian la ponderación de las impresiones dependiendo del nivel de reach y frecuencia y tal. Aquí era como un punto más allá, donde puedes meter como elementos cualitativos de qué tal ha habido el anuncio y tal. Eso me pareció interesante. Sin embargo, pues lo que pasa aquí cuando estás metiendo, al final, el problema en los marketing mix modeling es que hay pocos puntos. Y es intentar sacar lo máximo posible con los pocos puntos, que es la mayor limitación, digamos, que hay. Entonces, meter herramientas tan potentes de redes neuronales en una cosa con tan pocos puntos, tienes todos los problemas de overfitting y clásicos, es estar yendo con una herramienta demasiado potente para tan poca chicha. Tenemos muchas veces como inputs. Claro, o sea, como que al final el dato más importante, que es ese, el de los 52 datos al año, sesiones semanales por 2 o 3 años, pero si ahora incorporamos también la parte cualitativa, parece que hay mucha más información, pero claro, tampoco podemos darle al modelo como toda la información que pudiera utilizar, porque lo más importante es cómo se ha comportado el usuario a lo largo del tiempo y cómo has invertido a lo largo del tiempo. Sí, Además, sí. algo que comentábamos también, ¿no? Que actuar en base a todas esas variables que se podrían tener en cuenta es muy difícil, que al final lo que queremos de un MMM es cuánto tengo que invertir por canal. Sí. Bueno, pues sí, tenía cosas interesantes, ¿eh? Yo creo que vale la pena leerlo, vale la pena pues darle una vuelta y estaremos atentos. Yo diría que para los que quieren construir como la siguiente generación de MMMs, es una buena inspiración. Es una buena inspiración porque lo que está utilizando es todos los avances que ha habido en el LMS, que ha sido tremendo, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años, pues al menos dar una vuelta, ¿no? De cómo aplicaría a nuestros marketing mix modeling. Y tenemos aquí un estudio también de la IPA sobre desarrollo. Sí, un estudio de la IPA. Sabéis que la IPA es una entidad en Inglaterra que tiene una base de datos gigantesca sobre todos los casos que se han presentado a sus premios Eficacia, y lo que han hecho es un metaanálisis, ¿no? De ver qué tal estaba funcionando el canal de influencers. Y bueno, pues lo que vemos es que en este estudio es que el canal de influencers pues es un canal de alto retorno de la inversión. Este vendría a ser el resumen de las cosas. Por supuesto, son documentos extensos que vale la pena leerlos. Yo lo veo interesante. ¿Qué es lo que pasa? Mira, recuerda que siempre hablamos de marketing mix modeling de canales. Aquí en los canales hay que pensar siempre en el ROI marginal y cuánto dinero puede absorber cada canal. Porque el tema de los influencers no es en plan voy a duplicar o triplicar presupuesto, porque es el que más ROI tiene. Esto no es tan sencillo. No es tan sencillo como en otros canales que sí que digamos que puedes darle más o darle menos, ¿no? Los canales de vídeo online, los canales que digamos que se compran y que puedes decir en vez de comprar X impresiones, compro el doble de impresiones, mientras haya inventario y se pueda seguir la curva de reach bien y todo, se puede. Pero esto de los influencers está muy bien, pero no es un canal que sea fácil de darle a la manivela más o menos. Sí, es verdad que últimamente sí se están construyendo soluciones que hacen que parezca que en el futuro sea un canal que se pueda gestionar de forma parecida a otros canales de pago, pero todavía yo diría que estamos un poco lejos de eso. Efectivamente, se está facilitando y estas cosas, pero claro, no es exactamente lo mismo. Pero sí, ahí está el estudio interesante de la IPA, un estudio, digamos, bien hecho con cara y ojos, y echadle un ojo. Eso es, y con cara y ojos también tenemos la siguiente novedad de industria que hablábamos del Google Analytics Reporting Playbook, que esto es pues del equipo de producto de Google Analytics, que han decidido pues poner esta guía que es súper comprensiva de cómo utilizar las distintas versiones que tiene Google Analytics para reportar datos. Que esto es algo que pues desde el lanzamiento de Google Analytics 4 ha sido un quebradero de cabeza para muchos, pues porque muchos usuarios de Google Analytics 4 quieren vivir o piensan que siguen en la versión anterior de Google Analytics Universal o intentan replicar todo lo que se puede hacer con Universal, donde pues las interfaces de reporting eran mucho más sencillas, y aquí pues tenemos los informes genéricos, los informes de explorador, advertising, sección de advertising con informes completamente distintos. Tenemos BigQuery también, que se comporta de forma distinta como se comportaba en Universal, ¿no? Tenemos el modeling, que tenemos una interfaz, pero no en BigQuery. Hay como tantos asteriscos que yo entiendo el cabreo de tanta gente de por qué esto Google lo ha hecho tan complicado, pero sí es verdad que es una respuesta a la complejidad de la medición que supone tanto cambios tecnológicos, cambios regulatorios, cambios en comportamiento de usuario, que hacen que bueno, pues Google Analytics quiera responder a todas esas necesidades, y lo que nos quede pues sea entender cómo funciona y saber qué utilizar de Google Analytics para cada caso de uso. Y esta guía, este playbook, la verdad es que es súper útil para hacerlo. Muy bien, pues yo creo que con eso estaríamos todas las novedades que hemos visto. Como hemos visto, pues eso, una edición cargadita, ¿no, Jesús? Sí, muy completa. Hablábamos también de un artículo Oldies but Goldies sí. El impacto a largo plazo de las promociones y la publicidad en cómo se elige la marca. Y es un estudio, pues estamos viendo, de los años 90, que directamente su conclusión es la publicidad reduce la sensibilidad al precio, ¿no? La elasticidad del precio. Y las promociones incrementan la
la sensibilidad al precio, ¿no? O reducen la elasticidad. O sea, que muy relacionado con el tema de la newsletter. Efectivamente. Bueno, también las promociones son parte del marketing mix y sí que es cierto que tienen pues un efecto pernicioso, ¿no? Pernicioso. Poca gente se puede resistir a ellas. Eso es. Son muy dulces, por así decirlo. Exacto. Muy buen. Pues nada, oye, Jesús, un placer como siempre charlar contigo y gracias por escucharnos todos los que estéis ahí. Igualmente, Pablo, un placer y muchas gracias a todos.